Unidad 2, entonces, vamos a ver el concepto de ventaja competitiva para organizaciones públicas. Se dice que una ventaja competitiva sobre los demás tiene una compañía cuando la rentabilidad es mayor que la rentabilidad promedio. Es decir, que una empresa con fines de lucro, o sea, una organización con fines de lucro, tiene una ventaja competitiva, o sea, tiene una ventaja para competir. ¿Cómo se traduce esa ventaja? Bueno, se expresa a partir de la rentabilidad. Es mayor su rentabilidad que la del promedio. Y por supuesto, si es una ventaja competitiva sostenida, significa que puede mantener, digamos, esa rentabilidad promedio mayor durante un tiempo sobre el resto de los rivales del mercado. Entonces, la puede sostener durante varios años. Entonces, la ventaja competitiva, desde el punto de vista del resultado de una gestión, se traduce en mayor rentabilidad en organizaciones con fines de lucro. O sea, una empresa gana más dinero que las otras en promedio y lo puede sostener en el tiempo. Ahora bien, ¿cómo se conforma esa ventaja competitiva? ¿Qué pasa en las organizaciones sin fines de lucro? ¿No? ¿Quiénes son los rivales? Cuando hablamos de estos conceptos de ventaja competitiva, cuando hablamos de entender, digamos, del mundo de lo privado, trasladar conceptos a lo público, el objetivo final siempre es buscarle la vuelta al concepto para poder aprovecharlo y poder, como decimos, mejorar las organizaciones desde adentro. Y claro, este concepto, si yo lo llevo a una organización con fines de lucro, parte del Estado, como ya hemos visto, hay muchas que los estados tienen. Los estados, no tan solo en la Argentina, muchos otros países tienen organizaciones con fines de lucro cuyo paquete accionario y mayoritario forman parte del Estado. El concepto se aplicaría perfectamente. Ahora, el punto acá es para una organización sin fines de lucro. Ese es el desafío. Entonces, la pregunta es, ¿cómo traduciríamos este concepto de la ventaja competitiva cuando no hay rentabilidad en las organizaciones sin fines de lucro? ¿En qué nos tendríamos que fijar? Primero, como conclusión, tenemos que sacar lo siguiente. Los organismos públicos hay rivales, es decir, actuales y potenciales. Ante una desregulación, una obra social, por ejemplo, podría competir con otras dentro del sector público. Depende de una normativa. Una gestión municipal podría competir con otra de diferente signo político. Se supone que dentro de un ámbito sano, gestiones municipales compiten entre sí por el poder político, pero se supone que para competir por el poder político, unas tienen que hacer mejor las cosas que las otras y eso debería beneficiar a los ciudadanos. Entonces hay competencia en una regulación, hay competencia en una gestión municipal, hay competencia en una organización pública con otras no públicas. Por ejemplo, ya lo he mencionado en otras grabaciones, que una eh, universidad, un colegio público compite con el privado. Cuando la diferencia económica no es tan grande, cuando no es tan grande, muchas personas, si la situación económica es razonable, pueden pasarse al sector privado por una mejor calidad educativa que podrían encontrar respecto al sector público. Entonces, ¿hay competencia o no hay competencia en el sector público? Que nosotros no la veamos o no veamos de esta manera no significa que no exista. Entonces existe la competencia en términos de lo público, dentro de lo público y lo público con lo privado.
y lo privado con lo privado. Entonces, de alguna manera, el concepto de ventaja competitiva empieza a cobrar algo de interés y de importancia. Vamos a ver estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo se compite? ¿De qué manera? Bueno, hay premios mundiales, ¿no es cierto?, sobre, por ejemplo, las alcaldías, ¿no? Hay un premio a la mejor alcaldía del mundo, ¿no? Hay un premio iberoamericano, ¿no es cierto?, de las buenas prácticas locales, el Open Government Partnership, ¿no es cierto?, que otorga premios a las mejores gestiones municipales del mundo. Es decir, que existe la competencia entre organismos públicos y, y existen y son reconocidas también a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, en Ghana, en Portugal, hay comités de cuentas públicas e informes de auditorías. O sea, hay, este, digamos, análisis y premios por transparencias. Es decir, de alguna forma, digamos, eh, se premia a aquellos gobiernos municipales, aquellos organismos públicos que cumplen con sus cuentas, con los principios de auditoría, con la transparencia, digamos, con una cantidad de, digamos, de ítems que se evalúan para determinar, digamos, una gestión, eh, digamos, de buena calidad, ¿no es cierto?, para los usuarios, para los contribuyentes. Se evalúan, entre otras cosas, cuestiones como la corrupción, como la gestión financiera, o sea, como un montón de cuestiones que tienen que ver con esta capacidad de gestionar lo público. Aquí dice, en este premio, sobre las buenas prácticas locales, que se reconoce, ¿no es cierto?, las administraciones municipales iberoamericanas, modelos de funcionamiento, de gestión, de financiación, la organización, la estructura, el régimen jurídico, es decir, hay una cantidad de factores que se analizan para poder otorgar este premio. Por ejemplo, ganadores de el Best Tourist Village 2024, concurso de Naciones Unidas, que distinguieron, ¿no es cierto?, a las localidades, a las ciudades, digamos, más lindas, digamos, para visitar, a las villas, los mejores lugares turísticos para visitar del mundo, y entre las que tenemos en la Argentina, Capalá en Jujuy y La Carolina en San Luis fueron dos de esas ciudades que obtuvieron el premio 2024. Entonces, son lugares en donde se analizan los paisajes, el encanto, las comunidades enclavadas en la naturaleza, y hay unas cuantas localidades que han sido elegidas para el otorgamiento de este premio. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que las villas turísticas se eligen y compiten con otras para salir entre las primeras y ser reconocidas como las mejores. Y eso significa que una villa, digamos, una localidad, ¿cierto?, que pretenda ser reconocida, tiene que tener servicios de buena calidad, carreteras de buena calidad, seguridad, una cantidad de factores que no se consiguen con la actividad privada solamente, sino que la actividad pública, ¿no es cierto?, el ejercicio público eh, puede brindar, ¿no es cierto?, a partir de lo que dije unos segundos atrás. La seguridad,
las carreteras, las rutas en condiciones, las señalizaciones, es decir, una cantidad de cosas que hacen, ¿no es cierto?, al embellecimiento de las ciudades y al buen funcionamiento de las ciudades. Es decir, que hay competencia. Nuevo ranking de las mejores ciudades del mundo. Es decir, las ciudades compiten entre sí. Por allí esto, digamos, no es de todos los días, o no, o a nosotros, los que habitamos las ciudades, no nos llame la atención o no estemos con el ojo puesto en estos temas, pero las ciudades compiten entre sí. Y por supuesto, para ganar, las ciudades tienen que estar bien organizadas, bien señalizadas, con los servicios públicos adecuados, etcétera. Entonces, hay una calificación, hay un sistema de calificación para determinar qué ciudades son las mejores del mundo. ¿Y cuáles son esos conceptos, no es cierto? Entre otras cosas, la cultura, la comida y la bebida, la vida nocturna, la sostenibilidad, el bienestar y la calidad de vida. Y todas estas cuestiones tienen que ver con lo cultural, lo educativo, pero por supuesto hay mucho com- compromiso, digamos, de los organismos públicos, por ejemplo, en términos de calidad de vida, bienestar, sostenibilidad. Iniciativas medioambientales de sostenibilidad, uso de energías renovables, transporte público eficiente, políticas verdes, acceso a espacios naturales, es decir, todas estas cuestiones se destacan, ¿cierto? Y forman parte del ranking para elegir a las mejores ciudades del mundo. Entonces, conclusión, ¿hay competencia? Hay competencia. Y si hay competencia entre lo público, con lo privado y lo privado con lo privado, si hay competencia, hay ventaja competitiva. Uno puede definir una ventaja competitiva. En el ámbito de lo público, no necesariamente yo tengo que ir a la definición anterior para decir que tengo una ventaja competitiva porque soy más rentable que las otras. No existe el concepto de rentabilidad en las organizaciones sin fines de lucro, pero sí podemos medir una ventaja competitiva si nosotros analizamos estos factores y esos factores se sostienen en el tiempo. Si la calidad de vida, el bienestar, la sostenibilidad, los factores culturales y todo lo demás se sostienen en el tiempo, podemos decir que esa ciudad, ¿no es cierto?, mantiene sobre las demás una ventaja competitiva. ¿Y cómo podemos ver en términos de resultado esto? No necesariamente lo tenemos que medir, como dije, en términos de rentabilidad, podemos medirlo en términos de visitas de turistas hacia las ciudades. O cómo medimos la eficiencia o la ventaja competitiva de un hospital respecto de otros. Evidentemente, no podemos verlo desde el punto de vista del lucro, pero sí podemos verlo desde el punto de vista de la calidad de los servicios, de la cantidad de personas que se atienden. ¿Por qué hay personas, ¿no es cierto?, que van a tratarse a un hospital público y no a los otros hospitales públicos o clínicas privadas? Porque realmente ese hospital público tiene una calidad de atención adecuada y un servicio adecuado, motivo por el cual incluso se elija o sea elegible por sobre alternativas privadas. Y ahí está un poco, o podemos encontrar el concepto de ventaja competitiva. Seguimos, accesibilidad y transporte, sentido de comunidad, cohesión social, sentido de pertenencia, seguridad, ¿no? La percepción de seguridad en las calles, ¿m? Innovación y creatividad, la capacidad de las ciudades para promover ideas creativas, presencia de startups, ¿cierto? O sea, de emprendedores, de emprendimientos, ¿no? Clima y medio ambiente. Es decir, muchos factores que hacen a la calidad de vida y que de por sí se evalúa y determina si una ciudad
es más, o un municipio es elegible respecto de otros. Entonces, cuando hablamos de ventaja competitiva, estamos hablando de competencias distintivas. Estamos diciendo que hay fortalezas específicas de una empresa que permiten diferenciar productos y lograr costos, por ejemplo, más bajos. Eso en las organizaciones con fines de lucro. Cuando hablamos de organizaciones sin fines de lucro, los recursos tangibles e intangibles, las capacidades estructurales, los sistemas de control, los sistemas de contratación, los procesos, todo eso hace a las competencias distintivas. Si una ciudad es mejor que otra, si un hospital es mejor que otro, si un organismo público es mejor que otro, es porque generó competencias distintivas y eso lleva a tener una ventaja competitiva. Ventaja competitiva, redefinamos el concepto, es la posibilidad de ser elegido, ¿no es cierto?, por sobre el resto de las organizaciones que cumplen el mismo fin, tienen el mismo propósito, la misma misión. Entonces, cuando hablamos de estas capacidades distintivas, estamos hablando de activos que son tangibles y activos que son intangibles. Los activos tienen que ver con todo lo que conforma una organización, ¿no es cierto? Los tangibles tienen que ver con el capital financiero, capital físico, ¿no es cierto? Infraestructura. Y después tenemos los activos intangibles, que tienen que ver con el capital humano, la formación, la motivación de la gente, la estructura interna, el conocimiento, la cultura, la tecnología, la seguridad, las relaciones externas, la imagen corporativa, el compromiso medioambiental, el sistema de transparencia, es decir, todos esos elementos forman los activos intangibles. Entonces, una organización sin fines de lucro, puesta en valor, ¿no es cierto? Y en pos de lograr ventaja competitiva, necesita administrar muy bien sus activos tangibles como también sus activos intangibles. Los dos elementos son importantes. Entonces, cuando hablamos de competencias distintivas, algo que distingue a esa organización de las demás, estamos hablando de recursos valiosos, de capacidades, de habilidades para hacer cosas, ¿no es cierto? De capacidades específicas para manejar recursos. Por ejemplo, Hospital Garrahan, por ejemplo, la Clínica Favaloro. Es decir, hay organismos públicos, ¿no es cierto?, que se destacan por esto, por esas capacidades distintivas que tienen, por ejemplo, los profesionales médicos que atienden, o la infraestructura, o la tecnología que utilizan, ¿no es cierto? Es decir, elementos que van a dar, van a generar un valor diferencial, ¿no?, que los va a distinguir del resto. Entonces, cuando hablamos de ventaja competitiva en el ámbito privado, con organizaciones vinculadas al fin de lucro, por supuesto que estamos hablando de rentabilidad superior y estamos hablando de el valor que los clientes le asignan a los productos, el precio que se cobra y los costos. Es decir, cuando estamos hablando de una empresa, digamos, que es una organización con fines de lucro, ahí estamos hablando de dos o tres cosas que conforman esa ventaja competitiva y esa rentabilidad superior. ¿Qué significa? Bueno, los clientes, los usuarios, por ejemplo, de YPF respecto de otras marcas, ven el valor de los productos de la empresa, por lo tanto, compran nafta en la empresa del Estado. El precio que se cobra por esos productos es razonable, por lo tanto, se elige por sobre otras empresas. Los costos de crear esos productos son razonables para tener buenos precios, por lo tanto, se elige esta empresa del Estado, por ejemplo, por sobre otras. Esas serían las razones
que llevan a una rentabilidad superior y a una ventaja competitiva. Si nosotros tachamos rentabilidad, tachamos empresa privada, tachamos empresa pública y vamos a organizaciones sin fines de lucro, ¿qué es lo que van a evaluar los usuarios? Los productos, los servicios que entrega esa organización sin fines de lucro. Es decir, las prestaciones. Un hospital público, ¿qué es lo que va a valorar la gente? Va a valorar, por supuesto, el precio, porque paga cero, porque es gratuito, aunque después todos nosotros lo paguemos vía subsidio o vía los impuestos, ¿no es cierto? Pero esos impuestos pagados entre todos los ciudadanos implica un precio barato respecto a lo que podría salir en un organismo, en una clínica privada, ¿no es cierto? Este, y por supuesto el valor que genera ese servicio es la salud, ¿no? El hecho de salir sano de esa organización, ¿no es cierto? El haber sido atendidos adecuadamente y haber resuelto nuestro problema de salud, o haber podido ser atendidos de manera adecuada. Ese es el valor que le otorgan los ciudadanos a los organismos públicos, y el precio que se paga es un precio económico respecto de otras prestaciones privadas, porque se encubre dentro de la totalidad de los habitantes de un país o de una localidad específica. Hay cuatro factores que generan y sostienen la ventaja competitiva. Cuatro factores. Por un lado es la eficiencia superior, por el otro lado es la calidad superior, la respuesta al cliente y la capacidad para innovar, ¿no? Estos son los factores desde el punto de vista de la operación. Es decir, una organización puede sostener una ventaja competitiva cuando tiene algunos o todos estos cuatro factores. Es decir, cuando puede producir calidad superior de orden superior, cuando puede trabajar de manera eficiente, cuando tiene una eficiencia superior, cuando tiene una superior capacidad de respuesta a los clientes y cuando tiene una capacidad de innovación superior. Es decir, cuando una organización tiene estos cuatro elementos, entonces se dice que tiene una ventaja competitiva, porque puede tener lo que hace, los servicios que presta o los productos que fabrica, lo puede hacer a bajo costo, ¿no es cierto? O puede darle un valor agregado, una diferenciación, un valor agregado muy elevado. O sea, lo puede hacer porque tiene estos cuatro componentes. Puede tener una ventaja competitiva y tener bajos costos, ¿no es cierto? Y tener buenos precios de sus productos, o tener productos de excelente calidad, o él tiene una calidad superior, una eficiencia superior, superior capacidad de respuesta a los clientes, innovación superior. Entonces, cuando hablamos de la eficiencia en términos de productos e insumos, estamos hablando de organizaciones, ¿no es cierto?, en donde la productividad tiene que ver con los empleados y con el capital. Es decir, cuando hablamos de eficiencia, ¿no es cierto?, como relación producto-insumo, lo que estamos diciendo es, bueno, una organización eficiente, una organización productiva, ¿dónde se para? Se para en la productividad de los empleados por un lado y del capital por el otro. ¿Qué significa esto? Que yo tengo una estructura, ¿no es cierto? En mi organización tengo una estructura que la hago rendir al máximo. Por un lado, hago rendir el capital, ¿no es cierto? Todo lo que tengo jugado en esa organización la hago rendir al máximo. Toda la infraestructura que tengo, digamos, todos los elementos que están jugando dentro de la estructura de esa organización, ¿no es cierto? Eso se llama capital, ¿no es cierto? Los equipos técnicos, las computadoras, las máquinas, la energía, digamos, todos los procesos, todo lo que yo tengo, lo hago rendir al máximo.
Y la productividad de los empleados también. Los empleados los hago rendir al máximo. Es decir, les saco el jugo en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Su capacidad creativa, su capacidad inventiva, su compromiso, si su capacidad de prestar servicio, bueno, la mayor productividad de los empleados. Entonces, esto, digamos, de que nosotros podemos encontrar en las organizaciones, estas capacidades refieren a estas habilidades de las organizaciones para coordinar sus recursos y aplicarlos de manera lo más productivo posible, ¿no? Entonces yo tengo capital, tengo estructura, herramientas, tengo gente, tengo que lograr que eso funcione a la perfección, que funcione dando lo máximo. Esa un poco es la idea, ¿no? Entonces, las capacidades de una organización son el producto de su estructura organizacional, de sus procesos, sistema de control y sistemas de contratación, y a su vez de su gente, como vimos recién, ¿no es cierto? O sea, las capacidades de una organización están vinculadas a hacer, aprovechar al máximo todas su estructura, sus procesos, sus sistemas de control, sus sistemas de gestión, y por el otro lado la gente. Entonces, cuando hablábamos, ¿no es cierto?, del valor, de la entrega del valor, y hablábamos de valor en las organizaciones privadas, por supuesto que lo que estamos eh, analizando, digamos, en la actividad privada, es el valor de mercado, ¿no? Es decir, en una organización privada, lo que tenemos es valor de mercado, es decir, cuánto valen las acciones de una empresa, cuánto vale su capital, y por supuesto ese valor de mercado, ese valor que tienen las organizaciones privadas, ¿cierto?, se divide en capital intelectual por un lado y capital contable por el otro. Es decir, el capital contable, ¿qué es? Yo todo lo que tengo en mi empresa, ¿cierto?, todo lo que valen los activos que tengo, las mesas, los camiones, los productos, los bienes de cambio, o sea, todo lo que yo vendo, ¿no es cierto? O sea, todo eso es capital contable. ¿Y lo otro qué es? Capital intelectual. ¿Y de dónde sale el capital intelectual? Y bueno, del capital humano, de la gente que tengo, del capital estructural y del capital relacional. Es decir, ¿qué es el capital intelectual? Es interesante, digamos, para mirar. El capital intelectual está formado por la gente que tengo, por la estructura y la relación, ¿no? Es decir, yo tengo personas que trabajan en mi organización, pero también tengo la posibilidad de innovar, de mejorar los procesos internos, de ser más eficiente la organización, de crear cosas nuevas para mejorar la organización, y también tengo capacidad para relacionarme con otros organismos, con otras empresas, con la sociedad. Entonces, cuanto mejor y mayor sea esa capacidad de relacionamiento, mayor va a ser el capital relacional. Entonces, todo eso termina siendo parte del valor de mercado de una organización. Entonces, en una organización sin fines de lucro, ¿cuál es el valor de mercado? El valor de mercado se lo otorgan los ciudadanos. Y lo mismo, una organización sin fines de lucro tiene capital contable. Pensemos en un hospital. ¿Qué es el capital contable? Los quirófanos, las salas de guardia, las ambulancias, todo eso es el activo de la organización. Y por el otro lado tienen capital intelectual. ¿Qué son? Los cirujanos, los enfermeros, ¿cierto?, los administrativos, la capacidad que tiene esa organización, ese hospital, de relacionarse con la comunidad, de poder vincularse con otros organismos para hacer investigaciones, para innovar, digamos, en servicios, para descubrir vacunas, para mejorar la prestación. Es decir, todo eso forma parte del capital intelectual.
Bien, entonces, un poco lo hemos definido, que es capital humano, capital estructural, capital relacional, la posibilidad, ¿no es cierto?, este, de los conocimientos, habilidades, experiencia de los empleados, eh, el capital estructural, los sistemas, los procedimientos, ¿no es cierto? Es decir, digamos, para el caso de los privados, las patentes, las marcas registradas, los activos; para el caso de las organizaciones públicas, como dije recién, ¿no es cierto?, toda la infraestructura que tiene. Capital relacional, la posibilidad de hacer alianzas estratégicas, de relacionarnos, ¿no es cierto? Y el capital organizacional tiene que ver con no tan solo los bienes que conforman toda la estructura de ese organismo público, sino la infraestructura tecnológica, los procesos y sistemas, procedimientos, la cultura organizacional, es decir, todos estos elementos que hacen, digamos, al funcionamiento de esa organización. Y en lo que respecta, digamos, digamos, al capital de innovación, ¿no es cierto? Lo que tenemos es la posibilidad de hacer investigación y desarrollo, ¿no? Las capacidades, los recursos dedicados a crear nuevos productos, servicios, ¿no es cierto?, para la comunidad; la propiedad intelectual; el patentamiento de fórmulas, ¿cierto?, de medicamentos, de lo que sea, ¿no es cierto? Y la cultura de la innovación, es decir, el ambiente en donde se fomenta, digamos, la creatividad, la experimentación, la generación de nuevas ideas para ir mejorando día a día ese organismo. Capital de proceso, estamos hablando de la eficiencia operativa, de la gestión de la calidad, de la cadena de suministros, es decir, todo lo que tenga que ver con métodos y prácticas que aseguren las operaciones de ese organismo público, por ejemplo; el sistema y los procesos que garantizan la calidad del servicio prestado; la logística y la cadena de suministro; procesos relacionados con la gestión, ¿no es cierto?, desde la adquisición de la materia prima hasta la entrega del servicio final. ¿Cuál es la logística y la cadena de suministro en un hospital? Bueno, la compra de insumos, gasa, medicamentos, instrumental quirúrgico. ¿Eh? ¿Y cuál es el producto final? Bueno, las operaciones, la prestación, ¿no es cierto?, la aplicación de esa medicación a los pacientes. Bien, entonces, ¿cómo funciona finalmente el mapa de la creación de valor? Los recursos, las capacidades determinan las competencias diferenciales, ¿no? O sea, una organización es distinta a otra, elegible por sobre la demás, si tiene los mejores recursos y las mejores capacidades. Y desde el punto de vista de la creación de valor, ¿cómo lo crean estos organismos? Bueno, teniendo, como dijimos, eh, eficiencia superior, calidad superior, capacidad de innovación superior, una capacidad de respuesta superior hacia los clientes, barra usuarios, barra contribuyentes. Entonces, todo eso crea valor, y todo eso, en el caso de las empresas privadas, generan mayor rentabilidad. En el caso de las organizaciones públicas, ¿qué generan? Mayor prestigio, mayor reconocimiento por parte de los ciudadanos, mayor apoyo social a ese organismo público. Vamos a ver algunos ejemplos ahora de empresas privadas vinculadas con el sector público. Acá tenemos las mejores 10 empresas del mundo de aviación, ¿no es cierto? Las aerolíneas de mayor prestigio en el mundo y las mejores. De las 100 mejores, acá tenemos las 10 mejores. Aerolíneas
Argentinas, una empresa del Estado, que tiene su modelo de negocio y que tiene que aprovechar estas cuestiones que estuvimos hablando recién, se enfoca, fíjense, ¿no? Ventaja competitiva, estamos hablando de competir con otros, con los privados. Bueno, Aerolíneas Argentinas, una empresa del Estado con fines de lucro, sale a competir con las low cost, con una tarifa promocional. ¿Eso qué significa? Que se pone a competir con esas empresas de menor, digamos, con servicios más baratos. Y para eso tiene que adecuar su modelo de negocio, su forma de prestar servicios. ¿Compite Aerolíneas Argentinas? Con otras compite. Para eso necesita hacer todo lo que dijimos antes. Para poder competir, ser elegible por sobre las low cost y por sobre las otras aerolíneas, tiene que tener una calidad superior, una eficiencia superior, ¿cierto? Una capacidad de innovación superior, una capacidad de respuesta a los clientes superior. Todo eso haría de nuestra aerolínea de bandera una aerolínea de primera calidad. Las mejores aerolíneas de Sudamérica, podemos ver que dentro de las aerolíneas de Sudamérica, en el 2024, Argentina está en el puesto 7, en Sudamérica. ¿Significa eso qué? Que para estar en los primeros puestos necesita desarrollar competencias distintivas, habilidades, recursos, ser muy productivo con el capital, ser productivo, ser muy eficiente con los aviones, con toda la infraestructura y también con la gente. Entonces, de las mejores, acá tenemos una aerolínea que es una aerolínea del Estado de Singapur, cuyo paquete accionario, el mayor paquete accionario, es una empresa mixta, capital público y privado, el mayor paquete accionario lo tiene el Estado. ¿Sí? Y es una empresa, llamémosle así, entre comillas, del Estado, que actúa, opera en la actividad privada, con una mezcla entre privado y Estado, y que está en el mundo en el puesto número 2. La empresa cumple 50 años como pieza fundamental de la economía del Estado asiático. Es elegida la mejor aerolínea del mundo por quinta vez. Se mantiene entre primer y segundo lugar, mantiene esa ventaja competitiva, ¿no es cierto? Y está entre el primero y el segundo lugar de hace varios años. ¿Por qué? Porque tiene todas estas cuestiones. Aquí tenemos un ejemplo de las aerolíneas, de cómo se las clasifica este índice este rating, ¿no es cierto?, de las aerolíneas del mundo, de estrellas. Los que tienen la mayor cantidad de estrellas son las mejores aerolíneas del mundo. Aerolíneas Argentinas tiene 3 estrellas, Singapore Airlines tiene 5 estrellas, y las dos son empresas que trabajan en la actividad privada y podemos decir que son del Estado. ¿Cómo se evalúa, digamos, una aerolínea? Digamos, y no por el hecho de que tenemos que estudiar las aerolíneas, sino tomo un ejemplo para que veamos dentro de lo que son los organismos, digamos, lo que es el Estado, lo que es lo público, cómo se evalúan las empresas públicas. En este caso, los elementos a analizar son la seguridad, la comodidad, la calidad del servicio a bordo, la puntualidad, la calificación del servicio al cliente, la red de rutas y accesibilidad, innovación y tecnología, precio y relación calidad-precio, sostenibilidad, las opiniones de los pasajeros. Con todos estos elementos, ¿no es cierto?, se
generan los rankings y por lo tanto se califican con las estrellas que vimos en el slide anterior. Entonces, conclusiones. Competimos dentro del Estado, competimos con otros estados, competimos con lo público, competimos con lo privado, competimos por diferentes razones, no tan solo por el lucro, sino también por el reconocimiento público, la satisfacción pública, la aceptación pública, competimos. Entonces, la idea de este capítulo es un poco traer este concepto de la actividad privada y entenderlo dentro del ámbito del Estado. Podríamos analizar la situación de nuestra institución, de la institución a la que ustedes pertenecen, y especificar en qué área se identifica una ventaja competitiva respecto a de otra similar. Si no lo logra identificar, ¿qué piensa que debería mejorar su organización para tener una ventaja competitiva respecto de otras? ¿Qué la haría elegible respecto de otras? No importa cuál sea su, su misión, ¿no es cierto?, como organismo público. Es decir, si fuese una agencia de recaudación, por ejemplo, ¿no?, municipal o provincial, ¿qué la haría elegible respecto de otras? ¿Qué debería mejorar para ser la mejor agencia de recaudación del país, por ejemplo? ¿Qué debería mejorar para aprovechar, ¿no es cierto?, al máximo sus recursos humanos y toda su infraestructura? ¿Cómo podría brindar un servicio de calidad superior a los contribuyentes? ¿Cómo podría ser más innovadora, creativa, más eficiente? Pensemos en eso como resultado final del capítulo y para poder pensar e investigar.